Bienvenidos a otro episodio de Estudios Bíblicos Ilustrados. En este video vamos a empezar una serie de videos dedicada al tema del santuario. Un tema extremadamente importante y con mucha frecuencia un tema mal entendido. ¿Qué es el santuario? ¿Por qué es tan importante ese tema? Pues por lo siguiente, en el Antiguo Testamento, las personas a veces tienen esto mal en la cabeza, piensan que el Antiguo Testamento es una religión y el Nuevo Testamento es otra religión, cuando la realidad del caso es que es un mismo Dios y es una misma religión. Lo que sucede es que desde que Jesús muere por nosotros, se vive la religión bajo los términos reales. Lo que se vivía en la época del Antiguo Testamento era bajo las promesas de Dios. Voy a decir esto de una forma clara, bajo un detalle que lo ilustra todo. Desde que nuestros primeros padres pecaron, Adán y Eva, empezaron a hacer como parte de un mandato divino los sacrificios de animales. Los sacrificios de animales eran parte de la adoración, eran la parte central de la adoración desde aquel tiempo, desde la caída de Adán y Eva. Y esos sacrificios eran el núcleo de la adoración, como estamos diciendo, y es por una razón, porque esos sacrificios ejemplificaban el sacrificio de Cristo, lo anticipaban bajo la realidad cruda y lamentable de la muerte de un animal, de una criatura inocente, para cubrir nuestros pecados. Allí estaba esbozado, allí estaba en bosquejo el plan de salvación, de que el Hijo de Dios vendría a morir por nosotros como la víctima inocente. De manera que toda la economía o el tiempo del Antiguo Testamento se vivió bajo la promesa de que el Mesías vendría y moriría por nosotros. Y eso era básicamente lo que significaban esos sacrificios. Así que el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento es la misma religión. Lo único es que en el Antiguo Testamento durante todos esos siglos se vivió bajo la promesa de que el Mesías vendría y moriría por nosotros. Desde el Nuevo Testamento vivimos bajo la seguridad de que el Mesías vino, murió por nosotros, resucitó y está haciendo unas cosas muy especiales en el cielo, y más desde hace un tiempo en específico que tendremos la oportunidad de estudiar luego. Y entonces ahora la promesa es la bendita esperanza que Jesús vuelva a esta tierra a llevarnos. Ahora, ¿por qué entonces el santuario? ¿Qué pasaba en la época antigua? ¿Por qué no tenemos un santuario hoy día? Bajo esa época antigua en que se vivía bajo la promesa, el Señor fue poco a poco dando revelaciones acerca de las realidades que vendrían en Cristo Jesús. Y para poder dar a entender de la misma forma visual, ilustrar el plan de salvación, el Señor permitió que luego de la salida del pueblo de Israel de Egipto se levantase un santuario. Ahora, como ellos estaban en el desierto, debía ser una tienda armable y desarmable que les permitiese llevársela a través del desierto, armarla donde se armase el campamento y entonces poder hacer los servicios religiosos allí. Hasta antes del santuario, hasta que el santuario no se construyera, la adoración se daba en base a las familias, en base a los patriarcas. El patriarca fungía como el sacerdote. El patriarca realizaba el sencillo y único ritual del holocausto y de esa forma se daba la adoración. Pero con la llegada del santuario, todo se hace mucho más abarcante en términos de los rituales y de los símbolos. Y esto porque el santuario no solamente envolvía el sacrificio de animales, sino que también envolvía unas festividades anuales que tenían que ver incluso también con la cosecha. Y esas festividades eran también de corte simbólico. Ahora, antes de seguir, y como no quiero hacer estos videos tampoco muy largos, porque he encontrado que videos que hablan en internet acerca del santuario son muy largos y pueden resultar cansadores, es mejor partir todo en pequeños pedazos. Te voy a hablar de lo que es un tipo y de lo que es un antitipo. Y esto es muy importante que lo sepas, porque para estudiar el tema del santuario
todo se da bajo la relación, bajo la relación de tipo y antitipo. Y es necesario conocer qué es un tipo, qué es un antitipo, porque los símbolos del santuario no son como otros símbolos de la Biblia. Así que he aquí la definición. Un tipo es ya sea un objeto, un animal o una persona que funciona como un símbolo de otra cosa real que es de origen divino. Así que allí lo tienes. El tipo es un símbolo, pero no es cualquier tipo de símbolo. Voy a dar una ilustración sencilla. Tenemos el tipo de los sacrificios, los animales que eran sacrificados en el altar de los holocaustos que está ubicado en el patio o atrio del tabernáculo o santuario. Esos animales eran reales, pero simbolizaban, apuntaban a otra cosa real, en este caso a Cristo. Todos los sacrificios del sistema judaico apuntaban a Cristo, no apuntan a ninguna otra cosa. Sin embargo, en el libro de Apocalipsis también hay símbolos. Voy a utilizar un ejemplo. Apocalipsis capítulo 12 aparece el símbolo de un dragón de 7 cabezas. Ese dragón, según mismo dice el Apocalipsis allí mismo, más adelante representa a Lucifer. De paso, también representa a Roma. Eso lo podremos estudiar en algún momento futuro. Pero quédate ahora con que representa a Lucifer, que lo dice allí clarito el texto. Pregunto, ¿existe un dragón por allí que tú puedas ver de 7 cabezas, un dragón rojo que arrastre con la cola la tercera parte de las estrellas del firmamento? No, es algo totalmente imaginario. Eso es lo que pudiéramos llamar un símbolo puro. Un símbolo puro es un recurso visual, pero imaginario, que no existe. Lo podemos dibujar, lo podemos buscar tal vez en internet, pero no existe, es simplemente un recurso ilustrativo imaginario. Pero el animal de sacrificio era algo real, era un animal real. Por eso es que te dije que el tipo es ya sea un objeto, un animal o una persona, que son cosas reales, que funciona como un símbolo de otra cosa real, pero que es de origen divino. Ahora bien, si el animal de sacrificio es el tipo, Cristo muriendo en la cruz por ti y por mí es el antitipo. Pues el antitipo es aquello que es señalado por el tipo. Así que tendríamos también esta segunda definición. El antitipo es la realidad divina a la cual apuntaba o hacía referencia el tipo. Así que ahí está claro, tipo y antitipo. Ahora, ¿cuántos tipos encontramos en el santuario? Encontramos una gran cantidad de tipos, empezando con el mismo santuario. Así que en este primer video te voy a hablar también acerca del santuario como tipo, que habla de un antitipo, es decir, el objeto real que era el tabernáculo apuntaba también a otro objeto parecido a él de origen divino. Esto es lo mismo que decir que el santuario que se levantó acá en la tierra señalaba a un santuario que hay en el cielo. Y esto es tan así que la palabra de Dios nos lo dice claramente en el Nuevo Testamento, en la carta a los Hebreos. Pero primero te voy a mostrar el versículo de Éxodo. En el versículo de Éxodo, donde primero encontramos referencia al santuario, se nos indica claramente que el santuario tenía que ser hecho conforme a un modelo. Mira lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice en Éxodo 25, 8 al 9, de parte de Dios a Moisés: y me harán un santuario y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre el diseño de la morada y de los utensilios, así lo haréis. Con esto queda claro que el tabernáculo, el primer santuario bíblico que se construyó, no podía ser hecho según el antojo de ninguno de los constructores, sino según un diseño divino. Esto queda recalcado más adelante en el verso 40 de ese mismo capítulo, cuando Dios le dice a Moisés: y cuida de hacer todo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Ahora, la evidencia contundente sobre la realidad de un santuario celestial, o sea, el antitipo al cual apuntaban estos tipos, está claramente expresada en la carta a los Hebreos en el Nuevo Testamento. En el capítulo 8 de la misma se nos confirma lo que estamos diciendo,
que el santuario judío era una mera representación o tipo del verdadero santuario, el celestial. Nos dice allí: lo principal que venimos diciendo es que tenemos un sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad del cielo, y es ministro del santuario, de aquel verdadero santuario que levantó el Señor y no el hombre. Y más adelante, hablando de los sacerdotes judíos de aquel tiempo, el autor de esta epístola nos dice lo siguiente: estos sacerdotes sirven en un santuario que es copia y sombra de lo que hay en el cielo. Por eso dijo Dios a Moisés cuando iba a levantar el santuario: haz todas las cosas conforme al modelo. De manera que la Biblia es clara en dejarnos saber la relación tipo-antitipo que existe entre el tabernáculo o santuario terrenal y el santuario celestial. De manera que la Biblia lo presenta muy claro. Hay un santuario en el cielo, y el santuario de acá era básicamente una sombra, una figura, un tipo. Ahora, ¿por qué es importante saber esto? Porque entonces todo lo que se hacía que tenía que ver con el santuario de la tierra, básicamente era un bosquejo tipológico del plan de salvación. Los sacrificios, las distintas festividades del año, el esquema incluso del santuario, todo nos va a hablar acerca del plan de salvación bajo promesas simbólicas, bajo los tipos. Ya en la época del Nuevo Testamento en adelante, época que estamos viviendo hoy, pues entonces tenemos el cumplimiento de los tipos del santuario. Por eso es que este tema es importante, porque lo que vivimos hoy es el cumplimiento de lo que tipológicamente se dio en el santuario.